Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Democracia Digital. Me presento, soy Martín Lupi y voy a presentar este programa que abordaremos sobre la política argentina y analizaremos sobre su complejidad. Volvemos acá a Democracia Digital. Acá vamos a presentar el programa sobre coaliciones electorales y sus enormes complejidades que tienen en nuestros días. Acá tenemos a nuestro invitado, Gastón Muti, el licenciado en Ciencia Política y profesor de la Universidad Nacional, investigador y además profesor de Galileo Galilei, el instituto también donde estudio yo. ¿Cómo le va, Gastón? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme participar. No, gracias a vos, Gastón, por participar en nuestro primer programa. Es todo un placer. Y bueno, ahora tenemos para preguntarte, bueno, esta cuestión tan compleja que muchos se preguntan es, ¿qué son las coaliciones hoy en día? Es interesante porque, en primer lugar, no podríamos hablar de hoy en día, sino que cuando uno hace una historia de los partidos políticos, nos podríamos retrotraer hasta el siglo pasado, el siglo XX, en el cual permanentemente los propios partidos políticos mayoritarios buscaban ese tipo de alianzas. No en vano, en el año 1973, en nuestro país ganó el Frejuli, un frente. Eh, También vemos que a lo largo de las últimas décadas, permanentemente los partidos políticos tratan de generar coaliciones, a veces con sentido más ideológico, a veces con sentido mucho más práctico. ¿Y cuál es ese sentido práctico? Ganar elecciones. Entonces, vamos a observar que hay no solamente una tendencia a que votamos cada vez más distintos nombres que no se condicen con partidos políticos en la práctica. No votamos PRO, votamos Juntos por el Cambio, no votamos Partido Justicialista, votamos Frente de Todos. Entonces allí vemos que esa tendencia es muy fuerte y se ha incentivado en nuestro país y en nuestra provincia también en las últimas décadas. Esto es una realidad
de la política de los últimos años, que se viene incrementando y que aparentemente viene para quedarse. Claro, sí, aparte tiene razón lo que dice, es del siglo pasado, incluso hasta los años 90 también estuvo el fripazo, digamos, por ejemplo, una coalición muy compleja, que esto es también algo que nos enteramos, porque los partidos siempre han tenido, bueno, o han intentado tener una plataforma, ¿no? Digamos, o sea, esto como que ha superado incluso los partidos, y parecería, digamos, que siempre una cuestión de que si en un frente piensan todos igual, o si hay una heterogeneidad importante, digamos, ¿vos creás, por ejemplo, en los partidos políticos? Lo que O los pasa es presidentes, vamos a mejor dicho. dividir las respuestas en dos Ok, partes. La ok. primera respuesta está referida a los partidos políticos. En relación con los partidos políticos, lo que nosotros tenemos es que hay una habilidad de las estructuras de los partidos como Para tales. decirlo en términos Para decirlo en términos, un gran amigo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Isidoro Cheresky, publicó hace unos años atrás un libro que se llama La política después de los partidos. Como que los partidos políticos ya no tenían rol. Y yo no coincido con Isidoro en ese punto, sino que digo que hoy los partidos políticos existen, pero son otros, diferentes a aquellos que nosotros conocíamos de algunas décadas atrás. Ya no encontramos esta idea de que los partidos van a tener su plataforma electoral. Tienen eslogans. Ya no encontramos que los partidos políticos van a tener sus militantes profesionales a su interior, que están dentro de una estructura partidaria, tienen candidatos. Y muchas veces esos candidatos están relacionados con su imagen positiva, con su conocimiento público, ni siquiera con su tradición y trayectoria al interior del partido. Esta es la primera parte, referida a los partidos. La segunda parte, referida a los ciudadanos, es que necesariamente para poder ganar una elección hay que tratar de captar la mayor cantidad de voluntades posibles. Y en esta búsqueda de captar la mayor cantidad de voluntades, estos frentes electorales intentan introducir dentro de ellos mismos, captar, generar un apelo a la ciudadanía con diferentes estrategias, a veces de centro izquierda, a veces de centro, a veces de centro derecha. Y eso no lo vemos únicamente en los frentes ganadores, también los vemos en los frentes perdedores. Vemos que hay una tensión importante al interior del frente Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hay veces que hay posiciones más de centro derecha y hay veces que hay posiciones más de centro izquierda. Pero eso también pasa en el frente de todos. Por ejemplo, tenemos posiciones que son de centro izquierda respecto del tema seguridad, respecto del tema policía, y tenemos posiciones de centro derecha, como pueden ser las que expresa públicamente en los últimos días el señor Bernie. Claro, y aparte incluso se ha sabido que, bueno, ha habido alguna, por ejemplo, el caso del gobierno actual, han tenido un cierto choque entre, se podría ser Sabrina Frederick por una parte de Nación y Sergio Berni ya por el tema de si se usaba la pistola Taser o no, por ejemplo. O incluso Juntos por el Cambio, entre la línea, podríamos decir, bueno, algunos lo diferencian, ¿no? Macri y Larreta, ya que Larreta se ha buscado acercarse más a Alberto, y bueno, Macri ahora está medio fuera del escenario político, aunque... O Macri, coalición cívica o pro-radicalismo, que han tenido permanentemente conflictos, coincidencias y disidencias, pero esto parecería ser la idea que la política argentina nos está deparando. Grandes frentes que cobijan a una gran cantidad y diversidad de formas políticas y que a su vez tienen diferencias no solamente a nivel de los símbolos partidarios, sino también de su inserción territorial. No es lo mismo cómo cada uno de estos frentes logra posicionarse en cada una de las provincias, municipios, comunas, etc. Esto es bastante claro y lo que ha mostrado es que en muchas oportunidades, incluso aquellas terceras iniciativas que se han tenido realmente rédito electoral significativo cuando buscaron luchar, dirimir la contienda electoral en la
arena electoral nacional, por ejemplo. Claro, y no, y aparte incluso acabas de tocar un tema muy interesante, porque incluso mencionaste la Unión Cívica Radical, digamos, y el tema del peronismo, que bueno, en cierta forma, si yo al menos personalmente siempre he referido al radicalismo y al peronismo más como movimientos que como partidos políticos, en el sentido de que, bueno, como que incluso dentro del peronismo vos tenías gente de derecha, gente de izquierda, y en el radicalismo pasaba lo mismo. Y la cuestión es también, que yo también me pregunto, es, las mismas coaliciones, ¿cómo resuelven sus diferencias dentro? Porque incluso la diversidad, tenerla dentro y tenerla más o menos moderada o calmada, es un trabajo duro, digamos. Entonces, no sé cómo ves por ahí, digamos, que si hay alguna posibilidad de que pueda haber un conflicto o si se pueden resolver los conflictos tranquilamente dentro del mismo frente. Primero a la cuestión, respondo a la cuestión referida a si son partidos políticos o movimientos. La distinción entre partido político y movimiento está muchas veces en cuanto a cómo es su estructura interna y el sistema de toma de decisiones. Más allá de esto no deja de lado lo que señalabas, y es que estos partidos se convierten en partidos ómnibus, se los denomina en teoría política, o Mm. partidos catch-all, o sea, toma todo, que tratan de buscar tanto izquierdas como sus líneas de derecha. Entonces, ahí es donde estos partidos, pero que no es solamente Argentina, el Partido Demócrata en los Estados Unidos también pasa lo mismo, el Partido Republicano también pasa lo mismo, pasa lo mismo también con el Partido Demócrata Cristiano en Alemania, pasa lo mismo con distintos partidos como el Frente Amplio, como los Colorados, como los Blancos en Uruguay. Entonces, tratan de tomar posiciones que están tanto a la izquierda como a la derecha, es muy propio de cómo captar la mayor cantidad de voluntades ciudadanas. Respecto de la segunda parte de la pregunta, hay que diferenciar de manera muy clara lo que son las coaliciones o los frentes electorales y las coaliciones o los frentes de gobierno. ¿Por Ujú. qué? Porque muchas veces el que se llegue a un gobierno con un frente electoral no significa que luego el ejercicio de gobernar va a seguir siendo frentista. Esto ha pasado Claro. en muchas experiencias, tanto provinciales como nacionales como internacionales. Pregunto, ¿cuán frentista fue en el ejercicio del gobierno el Frente Cívico y Social en Santa Fe? ¿O fue más una coalición electoral que luego no redundó necesariamente en una coalición de gobierno? Pero habría que pensar y analizar las decisiones más importantes tomadas durante todo ese periodo de gobierno, si fueron hechas por los socios en una igualdad de condiciones o si fueron hechas fundamentalmente por el partido político, en este caso el Partido Socialista, que tenía el ejercicio del Ejecutivo. Lo mismo podríamos decir nosotros, los distintos frentes que han en Argentina, tanto el frente de todos, que en su momento fue las distintas vertientes del Frente para la Victoria, o en caso de Cambiemos, hoy se llama Juntos por el Cambio, la pregunta que nos podríamos hacer es cuán frentistas fueron en sus gobiernos y si no podemos separar el frentismo a nivel electoral para llegar a ganar una elección. O sea, vos ves que puede ser más complicado ya en la hora del gobierno que en la hora electoral, por ejemplo. Es mucho más complicado el ejercicio del frentismo a nivel de gobierno, es mucho más accesible ese tipo de acuerdo en el tema electoral, porque además ahí todos se necesitan a todos. Y muy probablemente funcione mucho más el ejercicio de la coalición si son oposición que si son oficialismo. Claro. Sí, es verdad que incluso ha pasado en las elecciones anteriores, digamos, en el cual, digamos, antes, cuando Cristina estaba, digamos, en la presidencia, digamos, ha pasado. Como que incluso diferentes partidos opositores se han unido en ese tema, pero después a la hora de cuando tuvo que gobernar el otro, digamos, en este caso Cambiemos fue el que ganó, hubo dificultad, por ejemplo, con el Frente Renovador, después inclusive más adelante. Entonces sí es cierto que cuando se busca ganar la elección o sacar a alguien, digamos, hay una cierta alianza, pero cuando se llega al poder, ahí pueden surgir los problemas, digamos.
Pero fue lo mismo con la concertación chilena, que en ciertos aspectos, hacia el final del mandato de la concertación chilena, fue mucho más una concertación o una alianza electoral que una alianza de gobierno. Entonces, esa diferenciación también está allí presente. O también el Partido de los Trabajadores en Brasil, donde el PT tenía una influencia que dejaba por debajo a otras fracciones o partidos políticos o movimientos sociales que no tenían ese nivel de decisión como sí la tenía el Partido de los Trabajadores. Claro, sí, o sea, y aparte acá hay una cuestión de las coaliciones como que no es que es nuevo, sino que está más nuevo mencionarlo. Digamos, sí, porque en realidad en Brasil, digamos, como vos mencionaste antes, el tema de hacer alianzas con múltiples partidos totalmente diferentes se viene llevando hace décadas, me parece, inclusive. O en caso En chileno realidad, también. En realidad, en el caso chileno es muy clásico porque la posibilidad de sacar a Pinochet del poder y a su vez ir a elecciones y poder vencer a un partido de derecha realmente muy potente, en el caso chileno, sobre todo en aquellas elecciones del año 88-89, en el plebiscito y en la elección posterior, fueron muy importantes. La capacidad que tuvo la democracia cristiana, el Partido Radical chileno y el Partido Socialista chileno, de, entre otros partidos, de poder coaligarse, de hacer una coalición, porque necesitaban ir todos juntos, porque si no iban a perder. Claro, es muy importante la cuestión electoralista, digamos, sobre todo pesa mucho en el tema de las alianzas. Pero Pero bueno, eso es de lo que se trata en una democracia, de ganar claro, elecciones. claro, el tema es que uno a veces puede también generando, o al menos parecería, generando alianzas puede generar las complicaciones a futuro, digamos. Lo que no es complicado en el momento puede ser complicado después, digamos. Pero es verdad, como vos decís, que forma parte de la política, digamos, incluso en Estados Unidos, la interna, sobre todo el Partido Demócrata, son muy intensas, incluso podemos ver ejemplo, bueno, Sanders, digamos, se Bernie retiró. Sanders. Claro, Bernie Sanders se retiró ahora de la campaña apoyando a Biden, pero en realidad representan dos partes distintas del mismo Partido Demócrata. Que esto también se ve reflejado a veces también acá, digamos, aunque no hubo tanto internas, digamos, el año pasado como por ahí se esperaba. Pero no sé O si las vos, distintas alas de los partidos europeos también, claro, o las posiciones diferentes que han tenido el socialismo español o el Partido Popular español, o las posiciones que también encontramos en partidos, por ejemplo, canadienses. O sea, esta idea de las coaliciones, de que los partidos tienen distintas alas o sectores, no es una particularidad de nuestro país, ni de nuestra provincia, de nuestra ciudad, sino que es algo que es propio de la dinámica de los partidos políticos y de la dinámica democrática, fundamentalmente. claro, sí, por supuesto, incluso por ahí yo siempre hago referencia a la política argentina porque, bueno, el tema de alianza y todo, o sea, es como complicado porque incluso puede haber más contradicciones, es decir, gente que ha sido de derecha y después se pasa a la izquierda, o gente que ha sido de izquierda y después se pasa a la derecha, digamos, al menos, quizás no sé si personalmente, pero al menos del punto de vista electoral, digamos, el punto de captar votos por ese lado. No sé si eso también vos lo compartís o no. Pero esos cambios pueden ser cambios por la coyuntura que les toca atravesar. Mm, Esos cambios pueden ser porque evidentemente cambiaron la manera de pensar. Esos cambios pueden ser por espíritus de época. mm, Tomemos un caso simplemente. Vayamos desde el año 1973, ¿no? Y analicemos la evolución ideológica de un político profesional realmente muy exitoso como es Carlos Menem. Los mm, cambios ideológicos que ha tenido, uno los podría explicar por distintos factores. Por espíritus de época, lo podría explicar por cambios en la manera de pensar
por acomodamientos a las distintas circunstancias, por búsqueda de un plafón electoral, pero en la figura de un político realmente muy exitoso como el expresidente Carlos Menem, nosotros observamos esos cambios y esa forma en la cual evolucionó desde aquel gobernador muy cercanos a las fracciones de Montoneros en el año 1973 hasta uno de los gobernantes que más hizo en nuestro país por insertarlo dentro de lo que fue el consenso de Washington y el neoliberalismo. Entonces, vemos allí uno de esos cambios. Bueno, a los historiadores le corresponde, o a los científicos de la política le corresponde explicar si esos cambios tienen que ver con espíritus de época, puede ser un tema, tienen que ver con cambios en las estrategias electorales, intentar ganar elecciones, y también tiene que ver con la búsqueda de mayor caudales electorales. No nos olvidemos que el propio expresidente Menem, una vez habiendo triunfado en las elecciones presidenciales del año 1989, nos dijo a la ciudadanía, si yo le hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Claro, y incluso vos mencionaste algo muy interesante, porque yo incluso lo leí en un libro, que es el peronismo, de Alejandro Grimson, hace un tiempo, en el cual él decía que incluso, como decís, Menem era una persona muy cercana a la tendencia, digamos, a los sectores de izquierda del peronismo, e incluso planteaba que ese cambio de posición brusco, pero también decía algo muy interesante en la coyuntura internacional, que él asume durante la caída de la Unión Soviética, y él decía, si no hay segunda posición, ¿qué sentido podía tener la tercera? Digamos, como un ejemplo, digamos, había perdido, decía que el peronismo había perdido la tercera histórica posición, se había perdido porque ya la Unión Soviética no existía, digamos, incluso, y Estados Unidos había quedado como potencia global, digamos, indiscutible. Igualmente no es un buen argumento si tomamos cuáles fueron los posicionamientos del Frente para la Victoria una década después. Claro, sí. Sí, o sea, ha sido... Salvo que digamos que ha cambiado nuevamente en su totalidad el orden político internacional, salvo que digamos eso, y eso no es verdad. También tendríamos que explicar por qué una década antes fue neoliberal, una década después se planteó, al menos discursivamente, como contrario al neoliberalismo. Claro, y eso es lo que veníamos hablando antes, que depende de la coyuntura también a veces, regional inclusive también, porque incluso los fenómenos regionales como que acá en ese sentido afectan muchísimo y incluso hay como, le llaman a veces olas, ¿no? Digamos, hay una ola a veces dicen más progresista y una ola más conservadora, pero es la región evidentemente se influencia mucho, digamos. Pero pues, entiendo, digamos, el tema de la complejidad, digamos, y es interesante analizar para mí el punto de vista por qué uno cambia de opinión y por qué otro sostiene otro totalmente distinto. Después, te iba a preguntar, en el sentido del futuro, ya que como veníamos mencionando el tema de las coaliciones, ¿cómo ves las coaliciones en el futuro? ¿Crees que ya va a ser una forma que podría ser muy duradera durante el tiempo? ¿O crees que tienen algún problema y se tendrían que, por ejemplo, reformular algunas cuestiones? Bueno, esta es una respuesta en la cual dejo de ser licenciado en ciencia política y paso a ser mago, porque hablar sobre el futuro es realmente de una, al menos, osadía bastante marcada. Pero acá lo que es divertido a veces como hacer no soy mago, futurología. sí, pero como no soy mago, lo máximo que voy a poder decir es algunas tendencias. La primera tendencia es que los partidos políticos van a seguir existiendo, sobre todo porque los partidos políticos siguen teniendo el monopolio de la representación política.
La segunda cuestión que uno puede llegar a decir es que en los próximos años van a seguir existiendo coaliciones electorales, antes que partidos políticos que solos se planteen como tales. Prioritariamente porque además, como se ha señalado repetidamente, estamos ante la aparición de lo que se llama la democracia de audiencias. O sea, los medios de comunicación, los medios digitales, los propios smartphones con los que nos manejamos, etcétera, nos marcan una idea donde la imagen y la voz, la palabra, es más importante que el texto y que ciertas maneras de argumentar tradicionales en la política. Los candidatos se plantean casi como actores de la política, sentido no técnico de la expresión actor, sino en el sentido teatralizador de la palabra actor, y donde la imagen y el conocimiento público están en el centro de la escena. No olvidemos, aquellos que votamos en la provincia de Santa Fe, que incluso nos colocan la cara de aquella persona que tenemos que votar en la propia boleta, lo que nos marca cómo esta idea de imagen está mucho más presentes. Antes se colocaba la sigla partidaria, hoy se coloca la cara de la persona que tenemos que votar. Eso parece que está para quedarse. Y la otra cuestión que me gustaría resaltar, que aparentemente esté para quedarse, es que los políticos profesionales van a seguir existiendo, porque la democracia moderna es cada vez más distante, en muchos casos, de la ciudadanía, exige a estos políticos profesionales y estos políticos profesionales buscan seguir permaneciendo allí. Entonces, si tenemos que hablar de tendencias, digamos, partidos políticos van a seguir sintetizando. Segundo, las coaliciones van a ser inevitables en los próximos años. Tercero, ¿por qué? Porque los propios sistemas electorales, bipartidismo o bialiancismo, no le fue muy bien a Massa con la Avenida del Medio. No le fue muy bien a Cambiemos yendo separado del Frente Progresista en Santa Fe. Esto nos marca que esas terceras posiciones tienden a ser más perdidosas que ganadoras. Tienen que tratar de coaligarse en grandes bloques. Y por último, esta idea de que los políticos profesionales van a seguir existiendo y siendo parte de nuestra vida democrática. Claro, incluso, digamos, yo también hice un poco de esto en el sentido de que, como bien decía, el tema de la famosa Avenida del Medio, que incluso intentó un poco la baña en las elecciones pasadas, el resultado no es muy óptimo, digamos, para ellos, y incluso no han llegado a representar gran parte, ya que, digamos, uno decía, tenemos una especie de bipartidismo a corte de Estados Unidos de republicanos y demócratas, digamos, o al menos no igual, pero similares, digamos, ¿no? En el sentido del bipartidismo y que la mayoría de la gente se inclina o por uno o por otro, digamos. Y después una pregunta que, perdón que te haga hacer capaz mucha futurología, pero es importante, no es tan futurista, pero si vos, en tu opinión, ¿crees que hay un horizonte o un espacio para un partido, como hemos visto en diferentes partes del mundo, digamos, como yo a veces digo que me parece que es la era de las identidades, ¿no? Sean nacionales, religiosas o incluso ideológicas? Si vos creés que acá hay un espacio para la idea de un partido nacionalista estilo, por ejemplo, más parecido a europeo o Europa del Sur, digamos, ¿no? Dos o tres cuestiones en ese punto. La época de las identidades ha sido siempre la de los partidos políticos. El problema es a partir de qué quiebre, de qué clivaje se construye la identidad. La identidad puede ser izquierda-derecha. La identidad puede ser federales unitarios. La identidad puede ser diversa. Lo que nosotros estamos observando es el surgimiento de nuevas formas de identidad. Claro. En esas nuevas formas de identidad que están surgiendo, están debilitándose en cierta manera
las identidades construidas a partir del eje izquierda-derecha, y empiezan a surgir otro tipo de identidades. Esa identidad puede ser la identidad nacionalista. Hungría es un caso relevante que podemos analizar de ese tipo de identidades. Turquía es otro caso interesante, se puede analizar del surgimiento de esa identidad nacional. La prédica de Donald Trump respecto del nacionalismo y su eslogan de campaña, Estados Unidos primero. Esa identidad nacional, históricamente en el país, la tuvo muy certeramente en sus manos el propio peronismo. Sobre todo determinados sectores del peronismo que tenían esa identidad nacional, y el nacionalismo se expresaba en gran medida a partir de esa formación política. Lo que pasa es que nosotros estamos observando también que surgen otro tipo de identidades. Y lo que ha sido una particularidad de las últimas décadas en América Latina es el surgimiento de identidades a partir de la religión. No es novedoso, porque el catolicismo siempre intentó tener un pie muy fuerte dentro de la política, aunque electoralmente no le haya ido para nada bien, porque la democracia cristiana en nuestro país ha sido un partido generalmente muy débil. En cambio, era y es un partido muy fuerte en Chile, en Italia, en Alemania, que hoy gobierna incluso en los sectores de la democracia cristiana con Angela Merkel. Entonces, vemos que la idea de la religión como una de las formas de construcción de identidad política también la tenemos allí. ¿Cuál es la particularidad que hemos tenido en las últimas décadas en nuestra región? Es que esa identidad se construye ya no desde el catolicismo. Entonces, empezamos a observar una gran cantidad de candidaturas, incluso de presidentes o de candidatos muy competitivos que terminan perdiendo, pero por muy poco margen las elecciones, en las que su condición de evangélico se coloca como un elemento distintivo de sus propias campañas políticas. Entonces, vemos que esto que ha sido muy exitoso en el caso de países de Centroamérica, pienso en Honduras, pienso en Guatemala, pienso en casos donde incluso hay vicepresidentes al interior de los distintos congresos. Esta forma de construcción de identidad que está relacionada con la religión, particularmente con el culto evangélico, ha sido muy fuerte y ha tenido un impacto muy decisivo en las elecciones y en las campañas electorales y en la política regional en los últimos tiempos. Claro, inclusive creo que hace poco en Perú un partido también evangélico emergió hace poco, como incluso tiene representación también ahora. Y el caso argentino del catolicismo es muy interesante porque si bien el catolicismo en parte importante de la Argentina sigue teniendo como religión una cuestión muy importante, desde el punto de vista electoral no se muestra eso. Pero sí, por ejemplo... o se muestra a partir de los partidos tradicionales. Claro, es una manifestación dentro de los mismos frentes bipartidistas, si querés, que más que partidos propios catolicistas, digamos. Inclusive, bueno, el tema de la identidad nacional que está mezclada con el catolicismo un poco en Argentina, incluso la Constitución dice, el segundo artículo ya dice que la Argentina es un país de religión oficial católica, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene con mucha importancia. Incluso te preguntaba brevemente, porque yo me di cuenta del debate de 2015 al debate 2019, una diferencia que me pareció interesante, que es que, por ejemplo, creo que en el debate 2019 salió más el tema de Malvinas, y que incluso el tema del Malvinas fue tocado, salvo por Macri y por Del Caño, lo tocaron el resto de los candidatos como tema, digamos, de cuestión nacionalista. Incluso Sergio Massa, cuando estaba a presentar, se presentó el 2 de abril, el día, digamos, que se conmemoraba a los combatientes de Malvinas, digamos. Entonces, al menos parecía atrapante que ocupaba un centro de escena, digamos, ahora, que algo que por ahí hace tiempo no tenía tanta imagen.
No sé si vos opinás. Porque probablemente haya sido un elemento electoral en el que se planteó la necesidad o la coyuntura internacional marcó un momento en el que se colocaba ese tema en la agenda internacional, entonces los candidatos lo toman para poder plantearlo. Recordemos las expresiones incluso del propio Daniel Filmus al respecto del tema Malvinas, de Solá, que luego fue nombrado canciller del actual gobierno. Eso estaba allí presente, sobre todo porque lo que se hacía era también impugnar la forma en la que el gobierno Macri se había manejado en ese tema. Claro. Sí, no, pues incluso ha venido de antes, pero se ha manifestado incluso en las expresiones, yo decía más bien acá, bueno, pero claro, la coyuntura, como decís bien, la coyuntura marca, digamos, mucho la agenda en las campañas actuales, digamos, y cada vez más, lo internacional cada vez Pero afecta más. igualmente entendamos algo, nadie va a ganar una elección a nivel nacional por el tema Malvinas. En la No, 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 no. actualidad no lo puede ganar. Pero claro, yo te decía, por ejemplo, porque como este resurgimiento del nacionalismo en Europa, desde el punto de vista electoral, ha funcionado, si vos lo veías ponerle como acá como algo viable, digamos, que podría funcionar, o vos decís que se consideraría más como el tema del catolicismo, ¿no? Digamos, más expresiones dentro de los bipartidos. Históricamente, el partido que ha sido más propenso a receptar las demandas católicas y nacionalistas ha sido el peronismo. Sí, claro, Entonces, es muy probable que eso se incentive al interior del peronismo antes de que surja un partido distinto que exprese esas ideas. Tendría que haber una debacle muy importante del peronismo para que esos temas puedan ser cooptados por otro sector social y otro sector político. claro. Entiendo. Y, o sea, y aparte incluso, lo decía porque incluso ha surgido como tema, pero sí es verdad, como vos decís, que ya los bipartidismos van a ir absorbiendo esas mismas ideas, digamos, e incorporarlas dentro de la plataforma electoral. Y te quería preguntar como último, ¿qué te parece, digamos, esto es una opinión, digamos que podés, qué recomendás vos para entender a las coaliciones electorales o a los partidos políticos? ¿Qué recomendás vos para entenderlos mejor o cuál te parece la forma de interpretar, digamos, mejor cómo funcionan o alguna recomendación que quieras hacer? Mi idea es que hay que ser primero un observador muy claro de los actores que están al interior de cada una de las coaliciones. Eh, y todas las coaliciones tienen miembros más queridos y miembros menos queridos. Pero incluso los más queridos o los menos queridos son necesarios. Esto lo que nos marca de una forma bastante clara es que dentro de las coaliciones del Frente de Todos o del Junto por el Cambio, o dentro de las coaliciones del Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe durante la última década, o del Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe, había personas más queridas, menos queridas, con mejor índice electoral o peor índice, que eran necesarias para la coexistencia en esa coalición. Por lo tanto, mirar quiénes son los actores. En segundo, ver el nivel de cómo logran cierto tipo de acuerdos aún en sus desacuerdos. Porque si estamos hablando de que son coaliciones, estamos hablando de que en algunos aspectos opinan igual y en otros aspectos van a opinar distinto. Esas tensiones son propias de cualquier tipo de coalición. Y por último, creo que lo que es bien importante es saber de que nos puede gustar o disgustar el resultado de una elección, pero uno de los valores más importantes de toda democracia es la alternancia política. Que puedan cambiar quienes gobiernan no es algo negativo, independientemente de quién gana o quién pierde, sino que es también una forma de dinamizar. Claro, exactamente. Y aparte, a veces bien de aire, o sea, incluso y gente por aquí, digamos, más nueva, digamos, la política puede quizás aportar más,
gente que quizás ya hace mucho tiempo está en la política y ya las nuevas demandas no las entiende tanto como la podía entender alguien que se incorpora por ahí más nuevamente, digamos, o al menos puede presentar esa misma dificultad quizás. Pero Doy bueno, un solo dato como ejemplo, antes de finalizar. En la provincia de Entre Ríos, para ser diputados hay que tener como mínimo 28 años. Sin embargo, un tercio de la población de la provincia de Entre Ríos, un tercio, tiene menos de 25 años, lo cual nos demuestra que ese tercio de la población no tiene representación en personas de su edad. Acá el problema generacional es un problema no solo de Argentina, sino del mundo, digamos que es el problema que los políticos que tienen mucho tiempo ya no entienden tanto a la gente más joven y eso es lo que genera conflicto por ahí entre gente más joven y gente que por ahí hace mucho tiempo que está en la política, digamos, como forma de No se expresión. puede generalizar, pero eso puede ser un problema. Y bueno, tenemos las elecciones el año que viene, este tema de coaliciones se va a demostrar cómo se va a manejar, digamos, esta misma heterogeneidad que acabamos de hablar y que puede ser, digamos, muy interesante a la hora de analizarla, digamos. Será parte del próximo programa en el cual nos inviten. Y estarás más que invitado porque aparte vamos a necesitar seguro un análisis sobre eso, ya que va a ser me parece muy complejo y aparte muy novedoso y súper interesante. Bueno, acá tuvimos el programa acá con querido amigo Gastón. Que antes que nada quería agradecerle a nuestro invitado Gastón por participar y a Radio 1 Online por propiciar este programa. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente programa en Democracia Digital. Muchas gracias.